Hola, estamos en la actividad de Zoom que hacemos todas las semanas en nuestra lectura del libro Un feliz bolsillo lleno de dinero. Lectura guiada realizada en contribución a la expansión de la conciencia de la humanidad por el equipo de Casa Alquimia RD. Esta semana vamos a hablar de la abundancia. La tienes toda. Esta semana tenemos una grabación donde yo voy a estar sola haciendo la presentación. Gasta tu dinero con mucho gusto, alegremente y con entusiasmo. Sea que estés comprando cosas o pagando cuentas, siente con gusto lo que estás haciendo. El dinero se escapa de quienes sienten que hay escasez y negatividad hacia el uso del dinero. En esta parte, el autor nos habla del concepto de la emoción. Recuerden que la manifestación tiene mucho que ver con la emoción. Y eso que sentimos al manipular el dinero le va a mandar envía un mensaje, no solamente al mismo universo y al mismo dinero, sino también hacia nosotros mismos. Así que vamos a tratar, me corrijo de inmediato, vamos a gastar o utilizar nuestro dinero con alegría, gozo y amor para todo, para compras, para regalos, para pagos, en agradecimiento. ¿Qué les parece? La naturaleza es capaz de otorgarte todos tus deseos sin perder nada en sí misma. La escasez no es real, solo aparece cuando elegimos verla. Y vamos a ver un poco más de eso en las próximas diapositivas. Qué imagen tan bella. Estás hecho a la imagen y semejanza de la fuente, de Dios. La abundancia y la riqueza son tus estados naturales. En lo más profundo de ti, ya sabes que esto es así. Todo lo que necesitas es recordarlo, de manera de vivir lo que verdaderamente eres. La economía enseña sobre la escasez de los recursos y nada de eso es verdad. La economía fue inventada cuando la gente creyó en la escasez. Esa creencia causó que el mundo escaseara para perpetuar la ilusión de la escasez. Mi maestra Karina Pereira y me hizo un cambio de paradigma cuando empezaba a utilizar el concepto de siempre hay más recursos que necesidades. Entonces eso me hizo un shock porque lo que nos dice la economía precisamente es que los recursos son escasos, que hay más necesidades que recursos, etcétera, etcétera. Y pues de manera sencilla, con una frasecita repetida todos los días, hay más recursos que necesidades, va cambiando el nivel de conciencia. Y así lo hizo Karina conmigo y con todos sus alumnos. Va cambiando el nivel de conciencia y hay más recursos que necesidades, hay más recursos que necesidades. Y la mirada comienza a encontrar recursos cada vez que aparece una necesidad. Muchos, más de uno, más de 10. Ponlo a prueba. De ahí que el estudio de la economía proclamó que los recursos son escasos. La economía es derivada de la observación. Ignora totalmente la primera causa, que es el espíritu y el estado del ser. ¿Mm? Solo recientemente se nos ha dado la oportunidad de comprobar que ciertos recursos son inagotables. Vamos a pensar. Por ejemplo, los programas de computadora, de música y otro tipo de contenido digital que se puede descargar de Internet o transmitir no se puede agotar. ¿Cómo se puede uno quedar sin descarga de software? No importa cuántas copias bajes, siempre quedará la copia original que todo el mundo está descargando. Una copia se multiplica tanto como se necesite sin costarle más dinero al autor. La fuente nos puede dar a todos de manera abundante sin que a ella le cueste, ella no pierde. Nunca dejes de aprender. Sé siempre humilde con lo que sabes ahora y sabrás más. Esto me parece genial, esta parte de aquí. ¿Cuánto es suficiente? Considerando el hecho de que la oferta es infinita, entonces suficiente es la cantidad que te permite vivir tal como desearías vivir, sea que trabajes o no. Luego, tú eliges cuándo jugar y cuándo trabajar según tú lo sientas.
y no porque necesitas el dinero. He aquí entonces que la influencia de las circunstancias y la necesidad se apartan de ti y te permiten explorar otros aspectos de la vida distintos del dinero. ¿Y por qué me gusta mucho esta parte? Y yo voy a ir atrás. Porque muchas veces vamos en una carrera sin fin y no nos damos cuenta que ya llegamos. Ya estamos allí. Ese lugar que soñamos cuando éramos niños o adolescentes o jóvenes o cuando comenzamos a trabajar. ¡Hey! Ya estamos ahí. Ah, respira. ¿Cuánto es suficiente? Considerando el hecho de que la oferta es infinita, entonces suficiente es la cantidad que te permite vivir tal como desearías vivir, sea que trabajes o no. Entonces ahí hay un número ya, ahí hay una meta. ¿Sabes por qué lo digo? Porque nosotros vamos por la vida con ganas de más y a veces no sabemos cuánto es más, hasta cuánto es más. Y caemos en una trampa porque entonces nunca llegamos y seguimos detrás de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. ¿Me explico? Cuando si al final, por ejemplo, la gente que logra llegar a ejecutivos de empresas, que logran llegar a posiciones económicas importantes, con sus casas de veraneo y no sé, y de repente nunca paran, nunca paran, nunca logran disfrutar eso que han logrado cuando tienen ánimo y tienen salud. Ujú. Entonces, es bueno entender hasta cuándo. ¿Hasta cuándo persigo esto? En todo, ¿eh? En este caso, por ejemplo, bienes económicos, ¿no? Cosas que te permiten ir hacia lo siguiente. ¿Hasta cuándo lo persigo y paso hacia lo próximo? ¿Ves? Por eso es tan importante esta pregunta. ¿Cuánto es suficiente? Considerando el hecho de que la oferta es infinita, entonces suficiente es la cantidad que te permite vivir tal como desearías vivir, sea que trabajes o no. Eso es lo que nos, oigan, esperen. Eso coincide muchísimo con lo que siempre nos aconsejan de tener una emergencia, de que si 6 meses, que si esto. Pero si logramos realmente hacerlo, que muchísima gente lo hace y continúa en una carrera ¿detrás de qué? Que se me olvidó detrás de qué era. Entonces, cuando tú llegas aquí a este punto, ¿verdad? Que suficiente es la cantidad que te permita vivir tal como deseas vivir, sea que trabajes o no. Entonces tú vas a elegir cuándo jugar y cuándo trabajar. Y te vas a dar cuenta que va a ser lo mismo, según lo sientas, y no porque necesitas dinero. He aquí entonces que la influencia de las circunstancias y la necesidad se apartan de ti y te permiten explorar otros aspectos de la vida distintos del dinero. Abundancia es todo lo que hay. Y compartiendo, no teniendo propiedad, es la manera de recibir esta abundancia. Y cuando el autor habla de compartiendo, no teniendo propiedad, esto lo vamos a unir al concepto de cuando sientes que te apropias de algo, ese algo realmente se adueña de ti. Entendiendo que nosotros no somos dueños de nada, sino que estamos aquí, como diría mi esposo, usufructuando todo lo que por gracia se nos ha dado. Mm, si nada me pertenece, yo puedo prescindir de cualquier cosa. Nada me posee. A eso es a lo que él se refiere. Reiterando una vez más, para él es importante decir esto y yo lo entiendo perfectamente. Y cuando él lo explica de la manera que lo explica y el por qué, me hace muchísimo sentido y suscribo cada palabra. Dice, reiterando una vez más, medita. Es la forma más rápida de que conozcas por experiencia qué tan abundante eres.
Estos conceptos elevados no se pueden explicar y entender por completo en forma intelectual. Esto es importante para la gente como yo. Eh, de forma, o sea, el concepto a nivel teoría lo podemos entender y puede ser un momento de esos aha moments de nuestras vidas aquí, cuando llega aquí al cerebro. Dice, ¿quién dice? Déjame ver si puedo citar. Caramba, bueno, ya sabré, ya luego les diré, pero un autor, una autora dice que el camino más largo es el de la cabeza al corazón. Es el trayecto más largo que vas a hacer en toda tu vida, de la cabeza al corazón. Cuando logras bajar el concepto de teoría a integración de tu ser y ya no lo piensas, ya lo haces, como cuando caminas, como cuando comes, como cuando manejas o montas bicicleta, entonces ahí sí, ahí podrás entenderlo realmente. Ahí es donde está realmente la comprensión, la integración y el cambio de conciencia interno. Porque mientras está en la cabeza, todavía no se siente. Y bueno, volvemos a cómo comenzamos esta grabación. Tiene todo que ver con cómo se siente en el cuerpo. Dice, solamente se pueden experimentar. Se puede hablar de ellos usando símbolos tales como palabras, pero la apreciación total y conocimiento pueden provenir solamente de la experiencia y todo lo que necesitas es irte hacia adentro, meditar y toda la experiencia que necesitas allí estará. Un día, quizá en la primera meditación, quizá más tarde, pero definitivamente sucederá. Esto es lo que Buda llamó iluminación, la realización del uno. Y eso es todo. Muchas gracias. Recordando que hacemos esto desde Casa Alquimia, leyendo el libro Un feliz bolsillo lleno de dinero como el primer proyecto. A partir de aquí vamos a seguir abriendo espacios para otros libros de estos que amplían y elevan la conciencia de la humanidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.